Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3. Estamos aquí, bueno, en la serie Next Gen. Estamos de vuelta aquí con nuestro amigo Geraldo el Brujero en la versión ya 4.01 que actualizaron el otro día. Aunque, bueno, han mejorado algo un poquito el rendimiento, pero no lo suficiente como para poder tener el ray tracing, por lo menos en mi caso. Pero bueno, el juego sigue viéndose bastante bien y muy bonito y lo estamos disfrutando a tope. Seguimos con el DLC primero, el Hearts of Stone, que tenéis ahí abajo a la izquierda. Expansion Pack. Expansion Pack. No sé ni pronunciarlo. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Bricky, que se acaba de suscribir ahí con el Prime. Ya lleva 8 mesecitos con nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias por el apoyo que das todos los meses aquí al canal. Se te agradece un montón. Y nada, pues este vídeo va dedicado a ti. Así que, al ataque. Let's go. Bueno, ¿por dónde nos quedamos? Hicimos ya la misión de Blodomir. Y terminamos, pues, tuviendo una escena muy romántica con Sunny. No sé si os acordáis. O sea, que Geralt triunfó por la puerta grande. Como los toreros, dice. Ahí está, mira. Con las orejitas de burro que quedamos. Orejitas de burro. Se las deja puestas. Vale. Vamos a dejárselas puestas un rato. Y el caftán este también. O la túnica, como se llama esto. Vale, pues nos quedaba la otra misión principal, que era informa a Olgierd. No, esta es la misma. Informa a Olgierd de que has completado la tarea. Vamos a informarle ya y ya está. Aquí por aquí, esto es el vino este que había por aquí. Aquí es donde tuvimos nuestro pequeñito romance, en medio del lago, con nuestra queridísima amiga Sunny. A ver. Nada, vamos a Villa Morena. ¿Qué ha pasado por ahí? Ese Perepe grande. Muchísimas gracias por la. Le iba a decir por la raid. Por la suscripción grande. Hostia, así sí que da gusto. Dos suscripciones seguidas, gente, en apenas 3 minutos. Así se puede empezar un directo. Mejor imposible. Grande. 10 minutos antes si te hubiera hecho la raid. Sí, te estaba oyendo. Si te estaba oyendo. Lo que pasa es que me acaba de levantar, tío. Porque te tenía el directo puesto. Si te estaba viendo. Estaba en el sofá, tío, que me he quedado sopa. Digo, hostia, ¿me dará tiempo? Digo, no, mierda, se la pasa a Samu. No pasa nada. Si luego total vienen de Samu para acá. O sea que, no problem. Muchas gracias de todas maneras. Muchísimas gracias, Pepe, por el apoyo al canal, como siempre, estando ahí al pie del cañón. 3 mesecitos de antigüedad, pero 18 mesacos, gente. 18 mesacos. Ya tiene 1 año y medio ya aquí con nosotros. Nuestro queridísimo amigo y fiel compañero PRP. Ya sabéis que podéis pasar por su canal. Bueno, eso ya es más que obvio en este canal, que él promociona aquí a MultiPRP, que ya sabéis que es amigo nuestro, y que lo vais a pasar genial también por allí, por su canal. Que ahora mismo está con el Dead Space Remake, gente. Juego que todavía no hemos probado, pero por lo que estoy viendo, al final lo voy a tener que probar. Lo que pasa es que no me he querido meter porque lo miré en Eneva, que estaba más barato con Instant Gaming. Lo podía conseguir en 40 pavos. Pero es que no quería meterme porque el martes vamos con el Hogwarts Legacy a tope. Entonces, claro, digo, no me va a dar tiempo. Y como no me va a dar tiempo, pues seguimos con el brujo. Ya está. Sí, porque al parecer el martes sí que lo va a poder subir todo el mundo, me parece a mí. Aparte, está viendo también un rato a Richard Betacode y creo que también ha dicho algo de eso, del martes también. Estaban preguntando lo de la Deluxe Edition, tal. Bueno, yo lo streameo. Si me dicen algo, porque me den por culo. El martes empezamos juego y ya está. Que para eso, bueno, a ver, para eso he pagado un poco más por tener la Deluxe.
del Hogwarts Legacy. ¿Qué pasa a ti? Yo no me la juego ese Perepe. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just... A ver, pero es que el juego sale el día 10, pero es que te lo pone bien claro en la Deluxe Edition que puedes jugarlo 3 días antes. Es que te lo dicen, incluso cuando tú te metes a Steam, a la página oficial del juego, te lo pone. Dice 3 días, 72 horas anticipadas, si coges la Deluxe, tal, no sé qué, no sé cuánto. Coño, si te lo pones porque lo puedes jugar 3 días antes y aparte streamearlo. No tiene sentido de que no te dejen streamearlo. Vamos, digo yo. Es que no tiene sentido. Hostia, podemos jugar a Gwen con este, ojito, de oficial, de misión. Los de tu compañía son unos tipos interesantes. Your band chosen some interesting specimens. Interesting? How so? Common carousers and roughnecks. Every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages. Others I gathered on the road. And a few found me themselves. They're company for drink and sport, at least. And ever since I began traveling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Vale, bonito sable. Pues se convirtió ese príncipe Ofir en un monstruo. Bonito sable. Todo esto no habíamos hablado con él. ¿Esto? No, no. What's its origin? A fear. It was a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his Tú mismo lo has dicho, puedes jugarlo y dale. But my saber's a promise. Pero ¿por qué razón no lo vas a poder streamear? Heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel. Es igual que cuando ponen el juego en Origin, con el Origin Access ese, que podía jugar también unos días antes. Se puede streamear, cuando tienes el Origin Access y todo el rollo ese. ¿Cómo se convirtió en ese principio Ofir en un monstruo? Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity, or nosiness, as common as the cloud. Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? Give you a hint. You're not the only one to do around here. Dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Vale, tengo curiosidad por el rey de Ofir. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin on a voyage through lands unknown, to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog. Qué cabrón. Maldito. Vale, vamos a jugar a Gwen. You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Afraid to lose? No problem, I'll find someone else. Believe that's the worst wind-up I've ever heard. Lay out your cards.
Vale. No sé coger el guardiano o el otro. Venga, vamos a jugarle con el norte. ¿Y qué he hecho? Me meto una carta señuelo. Espérate. Ahora sí. Vale. Vale. Tiene un sapo. Cuidado. El sapo, ¿no? El del que derrotamos, tío. Ah, cabrón. Hostia, pues sí que tiene cartitas buenas el cabrón. ¿Eh? Me cago en 10. Venga, a ver si tienes alguna mala. Desgraciado. Vale, la usa. 2 cartitas más. Me cago en 10. Ah, ahí te has cagado, cabrón. Vale. Vale, una cartita más. Bien. Vale. Qué cabrón. No había otra carta peor que esa, tío. Nada, da igual. Me la voy a jugar. Me quedan 2 cartas. Hostia, no me jodas que las tiene. ¿Las tiene? Bueno. No me la juego, gente, porque estas 3 cartas, aunque las dobles serían 6 puntos nada más.
me va ganando ya, o sea que... No. Gáname. Y yo ahora tengo 3 cartas. Y él una. Bueno, más la que pone por monstruos, que son 6 puntos, ya está. Vale, hubiésemos ganado porque encima me hubiese tirado esa, gente. Pero bueno, como no sabemos la carta que tenía, gente, pues ya está. No pasa nada. No hace falta ni doblarme. Bien. A ver si le ganamos alguna cartita guapa. Esa del sapo. Era de quemadura. Thanks. El sapo, tío. Hemos ganado el sapo. Vladimir te envía saludos, amigo. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. Como diciendo, te vas a cagar. Vale, estamos aquí al lado. Aquí creo que nos echaba una mano Zoltan, ¿puede ser? This the Borsodi brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. ¿O no? Need I remind you? Un enano había por en medio. Purpose of your visit? ¿Soldados redanianos vigilando una casa de subastas? Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier. Not a thing. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76 CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high. Top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Vale, quiero hablar con los propietarios. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Borsodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Vale, seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo más sensato es que hagas una excepción. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Gonna let that hold you back? Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76 CWX, also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi. Ah, Vivaldi era el enano. Sabía que había un enano por en medio. Este es el del banco. Banquero. Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. But my orders... Fuck your orders! Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention. Shut your giggy.
Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2. Vaya dos. Appreciate the help. 'Twas nowt. Always had a mind to seeing to old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. ¿Tienes idea de qué van a subastar? What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de Nieuw and Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap 'em in paper and lock 'em in the vault. Why in the world do... What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? Vale, la casa de subastas de los Borsodi no estaba en Novigrado. Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye, and I've nae seen a purer example of the benevolent state. Vale, yo solo quería hablar con Horst Borsodi. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, my little keep his soul. But Horst is like to show his heed during the auction. I'll introduce you in. Be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only ever collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Vale. Me quito las orejas, ¿no? ¿O qué? Ay, no puedo. ¡Hala! Pues te quedas con las orejas. No puedo quitarme las orejas. Dress of harky silk trimmed with amethyst beads. Have a starting price of 2,000 crowns. Geralt, you Oi. thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignol. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Jaromir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. Vale. Veamos, venga, va, empecemos por este. Oh. Jaromir, might we trouble ye a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blether with us. About the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Ni una pizca y tampoco me apetece mucho aprender, la verdad, sinceramente. No. I'm more interested in the culinary arts, too. Why stand near me, then? You ought to be hovering about the buffet. What a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat cunt. I've grown accustomed. Vale. Funny. A ver, la señora. Miñol. Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt
of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignoul is an eminent collector of Vitaminaica. What now? All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Interesante. Ah, mira, podemos comprar y todo. ¿De dónde le surge ese interés por la parafernalia de los brujos, eh? Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations. Dating from my oh so distant youth. Confraternizó con algún brujillo. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vitaminaica, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, what would it be? An armor element. An antique. School of the Wolf. From 1234. Ah, es verdad, aquí podemos conseguir I fear not. esa armadura. ¿Es la de la víbora, puede ser? ¿O la mantícora? But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps Bueno, no, pero esa es otra escuela, de hecho la del lobo. charge 5%, a modest, No, si la tenemos ya, la hemos conseguido ya. fee. La del lobo. Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. Vale, te da los pergaminos, ¿no? La viperina, ¿veis? Te da los de la viperina, gente. Bueno, ya de paso le podemos vender, ¿no? A ver. Anda, la armadura esta no se puede meter. No la tengo puesta, ¿eh? Qué raro, ¿no? Para venderle algo, tío. Voy a venderle un par de estas. Tengo que dejar seca. Sobra, venga, va. Está bien. Bueno, a ver, le puedo vender algo más de aquí. No, vale, ya está. Armadura viperina. Vale, la viperina es como la del principio del juego. ¿Le ha echado el ojo a algo en particular hoy, Condesa? Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic, Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your cat eyes... Claro, ¿por qué no? Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Vale. Entramos al balcón. Aquí. I'd rather hear how that sword served you. Some spilled wine. Nothing else.
there's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you, wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything I know. What? How is he, if you don't mind my asking? ¿Qué tipo de relación tenían? Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. Vale, lo siento, pero no hay buenas noticias de Vesemir. Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Farewell, señora Miñol. Vale, nos queda uno. Tenemos al amante de Vesemir. El nuevo rico este, ¿no? Mira cómo le echa el ojo a las señoritas. It's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Me ha escalado, baraja de monstruos normalmente. Prefiero los reinos del norte. Escoyatel, mi favorita. Bueno, me ha escalado. Sí, porque es la que más usamos. Seen right through me. Ha! I knowed it. You don't look like one who easily agrees to a draw. You ought to know, Helmut. Geralt here's a positively superb player. Superb. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? ¿Por qué no? Hostias, la juego, ¿no? Recordad que estamos ya jugando en la máxima dificultad del Gwent también, ¿eh? Suppose it's not whether you win or lose. Sure, I'm game. Bueno, pero tenemos unas cartas que flipas. Naturally. Geralt, might I have a wee word? What is it? Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed Qué cabrón que a es. share of your winnings, if there are any. 10%. I find this fair sorts, you can. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Venga, vale. Well, you did help with the guards at the door. All right.
10% of any winnings is yours. Any chance for a 15? Don't push it, Vimy. All right. Game on. Vale, vamos a ver si puedo meter la carta nueva. No sé si está por aquí. Creo que es de monstruos. Solo. ¿Puede ser? Era el sapo. Bueno, vamos a jugar con Nilfgaard porque si no... No hay que arriesgarse. Es que no hemos grabado ni nada. Él tiene... ¿Qué es eso? Es también Nilfgaard. Por ahí también, sí. Vale, pero su líder no sé lo que hace. En nuestro cogíamos una carta de su montón de descartes, creo. Vale, 2 cuernos. Vamos a ver. Vale. Vale. Joder, no tengo apenas cartas de este tipo, tío. Para doblarme con este. Bueno, da igual. Hostia, señor espejo. Ah, mira, el señor espejo manda a estas de aquí. Claro, esto se llama encontrar también. Vale, pues a lo mejor nos da esa carta, ¿no? Esperemos que no tenga ninguna carta de quemadura ni nada de eso. Esto tiene pinta de que va a pasar. Y si no vas a pasar, voy a pasar yo. ¿O no? O pongo una cartita más. Es que va a pasar 100%, tío. No, no, paso, tío. No me la juego. Claro, que ponga cartas, tío. Me interesa que ponga cartas, tío. Ahí se ha retirado. Vale. Así ya tenemos 2 cartas más, tío. Ya no me puedo doblar, pero bueno. Lo de menos. Ahora pongo la morralla, me dejo las 3 cartas buenas y ya está. ¿Cuál ha cogido? ¿La de poner cartas? Bueno, da igual. Sí, vamos a ganar. ¡Sardinilla! Let's go. Hostias, espérate que he hablado yo muy temprano, ¿eh? Ojo, que le queda una carta. Y le queda la de poner 2 cartas, ¿eh? Ojito. Bueno... Vale. Vale, espera, voy a usar esto primero.
si sabemos lo que va a hacer. Ahí está, ¿no quedan cartas? Ah, vale, vale, pues ya está, hemos ganado. Hemos ganado. ¡2-0! Alizón. Lanterodin. I don't buy it. You cheated, you must have, or something. Hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Afore Geralt takes a mind to demanding satisfaction. You give it to him, you damn midget. You bearded pinchfist. Oh, interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Grande Geralt. Pensé que se ha quedado el 10%, cabrón, ¿eh? Ah, at long last. Ah, todavía no puedo entrar al menú, tío. Me to the fore. I won't see much elsewise. Espera que empiece la subasta. Ah, vale, va a empezar ya. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Basodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? Claro que sí, hay Of pasta. course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ah! Knew the bug'd get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid! Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? Eso es para mí. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? Vendido. 300 thrice and Bien. sold to the No sé para qué, pero bueno. Ha dicho que hay que romperla para ver el tesoro. Estatuilla del conde Romilly. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the pond. Van Rohe en vez de Van Gogh, ¿eh? Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns, it's practically naught. Bueno. Yes, the gentleman. Aquí va a pujar el que le hemos ganado, gente, porque este quería cuadros para su casa. Going twice, going thrice, sold. Van Rohe, ¿Ha pujado? Starry Night over the Pontar to the gentleman with the. Nos viene bien un cuadro para nuestra casa. No sé si este lo podremos poner o no. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny, dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? Incredible! With the white-haired gentleman now good folk at 350 crowns. A generous. Como lo hace mirándole, ¿eh? Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable Mira la dama. to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Oh, the Logro desbloqueado. Comprador compulsivo. No vaya. We'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. Tampoco hemos gastado mucho, ¿eh? Menos de 1000 pavos. A 600, 700, ¿no? Oh, Geralt, look!
Ese Samu, grande. Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Muchas gracias por la raid, Samu. Muy buenas, tío. Grande. Gente, ya sabéis que también podéis pasar por el canal de Samu Love Games. Gran amigo. Geralt of Rivia. Se Dani. Comes uninvited. ¿Cómo va la gripe? A mí, yo no he tenido gripe. Disculpa mis modales. Exacto, un gran descuido. Puede que sea así, pero has salido ganando con mi presencia. Disculpa mis modales. Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas. That's plain to see. Vaya pinta lleva, sí. De la anterior misión con Sunny y Vladimir. What's one like you want from one like me? Esto no lleva a ninguna parte. ¿Hay algún otro Borsodi con el que pueda hablar? Necesito encontrar la casa de Maximilian Borsodi. Right. Let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where ¿No did tenía you la semana learn? pasada gripe? ¿Yo? Come on now. Ah, pues no, estaba un poco resfriado. Pero ya está. De gripe nada. Eso no importa. Olgierd von Everek. Olgierd. From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemelfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Your swords, Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Creo que te estás equivocando, caballero. Gathering place for the elite. Un catarro de nada. Yo también estoy. Es que con este frío, claro. Let's loosen our muscles a bit. Bueno, estoy un poco así, un poco resfriadillo y... Ya, sí. Ya está. Cabrones. Hijo de puta, pero es que los dos no. ¡Cabrones! Hostia, que no puedo. ¡Sal de ahí, tío! Que si me dan una vez más estoy jodido. A ver, ¿quién va a pegar, ¡No! Cabrón. Toma, hijo de puta. Come on, come closer. Your mom smells of gooseberries! Joder, están los dos muy juntos, tío. ¡No! ¡Hostias! ¡No! Venga ya. No lo veo al otro. ¡No! ¡Ay! 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 Oh, Wolfpop's got tea! ¡No! ¡Hostias! Ah, menos mal. Vale, vale. Pero sabía porque se me ha puesto la vida por la adrenalina, tío. Bucaque. Grande. Por la habilidad que tenemos, tío. La habíamos perdido, Law doesn't say how fast, though. So you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gore. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that.
No chance she'll lay your hands. Ah, que este es el que tiene la armadura esta, tío. Ya decía yo que me sonaba. ¿Cómo sabes que estoy buscando esa casa? How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point. Ya la tenemos, esa armadura. Hemos conseguido la armadura, el diagrama viperino. De la viperina. A heist. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. You'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. ¿Verdad? Aquí tenemos que hacer un robo, ¿no? Oh, mira qué bonita puesta de sol, chaval. Con las orejitas de brujo. ¿Y? ¡Ay, no! Mierda. No me acuerdo cómo funciona esto. Vale, entrada de personaje añadida. Voy a ver un ring de boxeo en Twitch. Ah, hombre, ya tengo el inventario, ya era hora. Joder. Vale. Mira, las gafas, tío. Las que hemos comprado. Oh, sí, ahora sí, tío. Ahora parecemos el de Matrix, chaval. El chino. No me jodas. Cuidado, las gafas del profesor. Me cago en 10, esta no me las quito yo. Hostia puta. A ver. Y tenemos la estatuilla esta, ¿no? Carne de hombre lobo, no, hostia. No hemos conseguido una estatuilla esta. Y el cuadro. Esto es para cumplir una misión. Nada. Un van rojo tenemos aquí. Ponte un bastón y un perro guía. Venga. Puto amo, chaval, míralo. Ahí. El puto amo, chaval. Con esto hubiese ganado yo el concurso, tío, de las fotos. Me cago en 10. Coño, ¿dónde está la mesa de trabajo? Ah, está dentro. ¿Dónde está, tío? ¿Aquí? Ah, toma por culo. Voy buscando sitio. Vamos a ver. Ve la cabaña del herborista cerca de Oxenford. ¿Dónde está eso? Ah, allí. Vale. Vale, vamos a echar una visita un momento a nuestra casa. ¿Dónde está? Aquí. Y así dejo también algunas cosas también. Fofo, alguien tiene que decirlo, así que lo diré. Yo, las gafas le quedan horribles. Gracias, Freeman. Por cierto, no te he dicho nada. Muy buenas. Las espadas no las he puesto todavía. Pero claro, falta la versión maestra que se hace en el DLC. Estas son las dos nuevas.
Esta le hubiese molado a Samu. Esta le hubiese molado a Samu. Espérate, va para atrás. Esta es la de Samurai. Que viene con las espadas samuráis y todo. Esta es la del tigre, no sé qué. Esta está guapísima, tío. Y esta es la otra, la de 1000 flores. Estas dos te las dan nuevas con la nueva versión. Vale, ¿este tendrá algo nuevo que decirme? BB. BB. Laboratory in the cellar. One of the previous owners taken interest in alchemy. A laboratory? Un mensajito. Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff, though. Got dragonglass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. Hasta la próxima, Samu. Un abrazo, tío. Nos vemos. Muchas gracias por la raid, tío. Grande, Samu. Doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir. Vale. Thanks. Gotta get. Vale. Voy a dejar algunas cosillas. Y también de paso. Lo del cuadro. A ver si puedo. Tengo el Bankhorst. Venga, vamos a ponerlo aquí. Sí que puedo. Yes. Qué grande que es. Van Roj era, ¿no? Van Roj. Van Roj. Vale. Bueno, esta me la quedo porque es la que estamos usando, ¿no? Esta la guardo. Esta la guardo. ¿Esto pesa? ¿Los tintes? Vale, entonces lo dejamos ahí. Esta espada la guardamos porque tenemos ya la buena. La podríamos intentar poner en la pared. No sé si habrán arreglado el bug. Ahí está de Tucson. Que estoy usando la Dofir, ¿no? Espérate. Hostia, es que la potencia de ataque es el doble. Claro, nada, pues vamos a usar esta, tío. Más grande, aunque no sea la Dofir, pero bueno. Que no vayamos a juego, da igual. Y a ver si puedo poner esta en la pared. Bueno, a ver, vamos a dormir para coger los bufos. Vale. A ver si puedo poner aquí la espadita, por ejemplo, en este. Es que se bugueaba, gente. Aquí en este, venga, va. Vale. Es que se ponía aquí como en el aire. Habrán arreglado. Vale. Vamos a ponernos el bufo de ataque y de armaduras. Vale, ya tenemos todo. ¿Qué dicen esto? Vale, era en Oxenford. Oxenford. ¿Dónde está Oxenford? Hola. Ciri, ¿dónde anda? Durmiendo, seguro, sí. Ahí está durmiendo.
Está cansado hoy. Verily, I say unto you, lecherous halfling, that open the door you must. Fail to, and we'll torch your hut right thorough. So help us God, that fat. What's this? ¿Qué pasa aquí, hostia? Vale, vale. Uy, tío. Sí, tranquilitos, Toma. Ballestazo. Yes. Bueno, venga, va. Menuda hostia que me acaba de dar. Que me han empotrado, gente. Literalmente me han empotrado. Venga, a ver. Gilipollas. Madre mía, qué mala hostia me están dando, tú. Un rayito, hombre, o algo. No, voy a tener que hacer parries, gente. Me queda otra. ¿O no? Time to end this. Venga, va. Se acabó. Vale, a ver. Ah, ¿veis? Sí, es verdad. Hostia, lo del FSR, ¿os acordáis que aquí se veía demasiado raro? El personaje ahora ya más o menos se ve bien. Por eso os dije que habían mejorado el FSR bastante. Vale, tengo la de esto. Los 3 escudos Axia, bro. Ya, sí, pero pasa que soy muy cabezota. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. We? Aye, aren't we precise? You know what I mean. Now, are you here to trade or not, Vale, necesito un poco de extracto de milenrama. Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please. Vale. ¿Por qué no me curo, tío? Ahora. You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on.
Vale, ni siquiera sé cómo te llamas. Sabalote. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? La casa de Maximilian Borsodi, ¿sabes qué es? Before we go any further, you even know what Max Borsodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist, or not? ¿Y quieres sacar de la cámara corazada? The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List would take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Que sí, pesado. I'm not a thief. Bueno, le he dicho que no, pero... Opportunity makes a thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door, windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila! Vale, me apunto. Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye? Well, that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Madre mía, vaya quiniela que he echado. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering round. We could get noticed. Para entrar a quién tenemos, para abrir la cámara corazada, ¿qué opciones tenemos? Habría que reclutar y todo. Esto es a lo Italian Job, gente. ¿Qué es eso de diezmar las patrullas? Bueno, para entrar, ¿a quién tenemos? Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favourite's Eveline Gallo. The circus artist, no better as Guillermo. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenford. Her specialities, rhythmic gymnastics. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troops taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant with another option, será el elfo, ¿no? No, un mediano ha dicho. Vale. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised.
Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cop from the roof of the town hall in Novigrad. So, yeah. Word has it, he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. Vale, para abrir la cámara acorazada, ¿qué opciones tenemos? Tenemos que elegir, ¿eh? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some little ones, and settled in the village of Almas. Might play turns down. Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. I know the man. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Both, actually. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Vale, ¿qué es eso de diezmar las patrullas? What's this about culling the patrols? Está la casa de papel y ahora tenemos la casa del lobo, oye. No, pero esto es como al estilo Italian Job y esa película por lo mismo. Reunir un grupo de ladrones y... Got to approach the garrison's cook. Convince him to spite the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, let's say. Wouldn't want to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. Vale, es hora de que me vaya. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done, and we'll meet back here. What then? Then, we'll bugger horsed up, down, and sideways, all together. Ábrete, sésamo. El ladrón de cajas fuertes. Convence a Casimir de que participe en el robo, ve al campamento de los mercenarios y habla con Quinto. Veamos, pues... Bueno, ya nos han explicado cada uno de qué va el tema, o sea que tampoco vamos a leerlos, ¿no? Vale, experto de municiones. Este es el... Vamos a leer este. Con el que hemos hablado. El rato que estuvo Geralt en la casa de subastas terminó en catástrofe. No solo lo echaron de una patada en su venerable trasero de brujo, sino que tampoco fue capaz de averiguar nada acerca de la casa de Maximilian. Mientras cavilaba cuál sería su siguiente movimiento, un desconocido se dirigió a él. No dijo cómo se llamaba, ni de dónde venía, ni de qué conocía el brujo, ni cómo había dado con él. Lo único que le reveló fue que podía ayudar a Geralt a acceder a la cámara acorazada de la casa de subastas de los Borsodi. Sin pedir permiso al propietario, el desconocido le propuso una reunión en un lugar más apartado donde pudiera explicarle su plan con más detalle. El hombre misterioso planeaba asaltar y robar la casa de subastas. Aseguraba que el objeto de deseo de Olgier, la casa de Maximilian, se encontraba dentro de la cámara acorazada. A pesar de que el brujo no suele involucrarse en actividades delictivas, llegó a la conclusión de que no tenía otra opción que colaborar con aquel reservado caballero. Evelyn Gallo, ya lo hemos visto. Horst Borsodi, es el tonto este... Este que es el lacayo, ¿no? Del otro. Este es el propietario de la casa... Ah, no, que este es el propietario de la casa de subastas, coño. Vale. Horst Borsodi, propietario de la casa de subastas más famosa de todo el norte. Era un snob y un bufón. Miraba por encima del hombro a Geralt desde la primera vez que lo vio y cuando supo que había traído al brujo hasta él, hizo que sus hombres lo sacaran a la fuerza y le dieran una paliza. Decir que su relación comenzó con mal pie sería edulcorar demasiado la verdad. O sea, aquí había un tema con este y este. Por un tema familiar, alguna movida, y por eso este está haciendo el robo no por el dinero solo, sino por algo más. Hasta ahí puedo leer. Hugo Hoff, ¿vale? Este es el escalador y Quinto.
Abridor de cajas fuertes. Vale. Pues let's go. Vamos de aquí. Desconocido, dime tu nombre, cabrón. Hostia, está la puta puerta. A ver, ¿son 2 misiones o una? A ver. Son varias, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué es esto? ¿Esto que lo dejé yo aquí? ¿Vale? Ah, no, son de la peña que acabo de liquidar. Un sándwich de pollo. A ver, misiones. Vale, esta es la general. Abre de sésamo. Vale. Recluta al resto de la banda y prepara el robo. Ok. Y luego tenemos esta y esta. Vale. Ladrón de cajas fuertes. Lo de Hugo. Y convencer a Evelyn Gallo. Pero creo que tenemos que tomar decisión, ¿eh? Yo creo que la última vez elegí a Evelyn, me parece. Es que no estoy seguro. Es que no sé si tengo que tomar la decisión luego, no me acuerdo. Prepara una mezcla purificadora. Vale, pero la decisión creo que solo la tengo que tomar aquí. Aquí no hace falta. Vamos a ver. Vale, de todas maneras tenemos las misiones cerca, ¿no? ¿Este quién es? Ah, es esta, ¿no? Ah, estamos al lado. Pero pone 700 metros. ¿Pero por qué me marcan en el otro lado, tío? Tengo que hacer esto primero, ¿no? Ah, no, que este es quinto. Vale. Tenemos que convencer a Casimir. Vale, entonces también tenemos que tomar una decisión también. Vale, voy a guardar. Creo que lo podemos hacer todo y luego elegir, ¿vale? Por si queréis ver todas las variantes, ¿vale? Las misiones. Vaya. Hostia, ¿y esta peña? Por la madre que os parió. No veo. Fuera esa. Buenas tardes. Ah, espérate. Vamos a ponernos... En vez de la llamita, vamos a ponernos esto. The Witcher, Geralt de Rivia. Means the retain. You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa, I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? ¿Qué ha hecho? What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap. Quinto, no me iré sin él. I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. Lleguemos a un acuerdo. Hostia, me lo puedo jugar a las cartas, tío. 200. Es poquito de dinero. Puedo regatear también. Pareces una verdulera. Esto que es para provocarlo, ¿no? Pareces una verdulera. Vale, es que no sé. Vamos a jugarlo a algo bueno. Venga, va. The Witcher Job. Eso estaría bien. The Witcher Job. Why not?
but lose and the price on his head'll double. You in? Vale. What the Te hell? voy a fundir. Game. Got my fingers crossed. Vale, tenemos una carta nueva, ¿no? Counterodín. Vale, voy a ponerme Counterodín en todas. Venga, va. Sardiniano. Buenas cartas. Bien. Vaya con Dios. A ver por dónde empezamos. Venga, esta. Vale. Era lógico. Era lógico. Bien. Tiene 2 cartas más que nosotros. Qué bien. No. Vale. Vale, eso. Llama a tus primos, corre. Llama a tus primicos. Corre, campeón. Mira, te voy a hacer una cosa. Voy a tirar esto. Le quito las 4 cartas también. Por si acaso se tira un solecito. No me fío. Se han acabado los primos, amigo. Vale. Vale, para tirar ronda, te la regalo. Y ahora tengo 47 puntos garantizados más una carta. O sea, si no ganamos... Bueno, sin apretar, amigo. Vale, vamos a coger esta. Cartas. Que no me valen esas cartas, tío. Me cago en 10. Me sale peor. ¿Y por qué no me puedo doblar? Solo puedo doblarme de esa carta. No, da igual. No pasa nada. Vale, ya está. Pero al final ha ido justo esto, me cago en 10. Cabrón.
total it up, I win. Heavy-handed, Hans. The Tretogor maneuver, with cards like that. Get him out of here before I fucking burst her. What? How did you... Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed up before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Vale, tengo un trabajito para ti. ¡Ay, no! De momento nada. ¡Mierda! Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. Es que creo que tengo... ¡Ay, mierda! La jodida. ¿O puedo hacer el otro? No. Purse I got was full of counterfeit crowns. Look at here. Bronze with just a lick of gold on it. Means the Redanian coffers are near empty. Ay, 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 ay. Joder. Es antes, tío. Ah, estamos por culo. No voy a hacerlo. El otro era de convencerlo, ¿no? Da igual, este también es un ladrón reputado, ¿no? De cajas fuertes, así que... Vale. Vamos a hacer el de Evelyn. De todas maneras, es que... A ver. A ver, el del enano creo que era la misión esta de que le prendía fuego a la casa o algo de eso y estaba el tejado o alguna movida, un mal de amores o algo de eso. No me acuerdo bien. Creo, ¿eh? Volante. A ver, voy a echar aquí un guardado. Bueno, da igual, gente. Es que no era por verlo, por enseñar lo otro, pero da igual, no pasa nada. Y este creo que dan. Si queréis hacemos este ya directamente y ya está. We've spent it all. The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Ah, no, pero este no es el del enano, ¿no? ¿Este es el del escapista? Who might you be? No, el del escalador. Witcher. You Eveline Gallo, the Ermine. Only to friends. Calm down, Merrin. No need to puff up. And you, talk. What do you want? Preferiría hablar contigo en privado. Quiero que hagas un trabajo conmigo. Directamente. Got a job for you. Truly? Of what nature? Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as much as you can carry. Eveline, I beg you. You don't know him. What's that supposed to mean? He introduced himself. Did you not hear? Geralt of Rivia. Stop pretending you don't understand me. You cannot know if he's to be trusted. Not a soul can be trusted. You've none of a Fink's features. But you see, I've a problem. Vale, a ver si lo adivino. ¿Hay algún monstruo al que matar? Soy todo oídos. ¿De qué se trata? Soy todo oídos. All right, out with it. What's this problem?
See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine. We've not spent it already. I think I know where this is going. And I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Eveline, I'm not certain that's a good idea. Neither am I. It shall all come out in the wash. So, Witcher, what'll it be? Vale. Podría devolver el dinero de las entradas en su lugar. Vale, actuaré con vosotros. Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Me now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. Hit it square on. Ah, mira, el que se quería suicidar era el Casimir, gente. El que he dicho yo. Era el enano. Este era el experto en explosivos. Cada vez te abría las cajas fuertes con explosivos. Prefiero este, no es un ladrón refinado de cajas fuertes. Esa misión ya la hice en su día. Y necesitaba Axia con esto. Si no, se puede llegar a suicidar y morir. No sé si esto valdrá para algún logro o algo, si no hacer los dos. Con cualquiera de las dos opciones habrás completado la misión, pero ten en cuenta que Casimir se pondrá... Bueno, vale, esto dice del lado de no sé quién. Vale. Ah, vale, vale. Es que cada uno puede ser que luego se ponga del lado de o de Borsodi o del desconocido. No voy a decir de qué lado se pone, ¿vale? Para no hacer spoiler. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contests in Angren, Dol Blathana, and Lobinden. Wow, prime! What? But I... Shh, Geralt, grab your crossbow and get to work. What's the hold? Are you cross-eyed or what? Hostia, no te muevas, amigo. Tú que te quedas sin mano. Hostia, que le queda una en el pie. Allá, ¿no? Ah, no, ya está. We end with an audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. It's a shame that man didn't shoot the elf. That would be ¡Qué cabrones! You know, I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. Well, one performance down. What of the next? Bueno, sí. Bueno, ¿sí o no? Hago la misión del otro, no así, si la vemos. I'll let you know. Very well. I shall be waiting. Vale, vamos a ver al otro. Ve a la casa donde se esconde Hugo Hoff. Aquí tenemos un vendedor por aquí. Welcome, welcome. What would you say to a hand or two of Gwent? Not gonna try to sell me something first? My goods are not swallows. They will not flit nor flee. Cards won't either.
Do you wish to split hairs all day or play Gwen? Hmm? Vale, a ver. Las cartas te vuelven loco, ¿eh? Feels like you might have missed your Este, como este DLC, a lo mejor sí que hay que jugarlo. Voy a jugarlo. Well, should be hawking goods. Instead, Gwent's all you talk about. You're right. So, Espérate. Desesperado. Quiero comprarte algo primero. Además, seguro que tiene alguna cartita escondida o algo. Fine. ¿Veis? Vale. De líder. Esta no la teníamos. Y esta de líder también. Vale. Pues nada, y te vendo esto. Ok. Y la cachiporra también. Vale, ahí ahora jugamos. Venga. So, should we... Yes. Vale, vamos a ver. Líder. Líder. On the líder. Vale, pero no sé cuál me ha dado. ¿Será eso a lo mejor? Bueno, creo que ya las tengo todas, ¿no? ¿Y la del Fortes este? Vale, me quedan las que tengo. Y ya está. Coyatel. Vale. A ese también llama a sus colegas, ¿no? Vale. Pues llama a tus colegas. Te mando un espía. Cabrón. Por cierto, este es el... No, es que se parece a nuestro personaje desconocido. Vale, se la lleva. Mierda, me ha salido sardinilla, tío. Ah, bueno, pasa justito con una. Vale, bien. Por una. Voy a usar la sardinilla. Vale, ahora tiro esta para quemarlas.
16 ese quemado. Vale, él hace lo mismo. Ah, no. Bueno, eso no es lo que hace. Esta puede ser la que ganemos, ¿no? Chirru. Elimina su unidad de combate de asedio más fuerte. Vale. Bueno, ya está bien, de cachondeos. Vaya. Ahora, para tu casa, crack. A ver si me dan alguna carta nueva. Sí, eres chirru. Nice. Esa creo que me la puedo poner en toda la paraja, creo. A ver. ¿O no? Me parece que no. Entonces es solo las Coyatel, seguramente. Sí, va a ser solo las Coyatel. Claro. Gracias. Qué bonito. Vale, a ver. Vamos, Ardenilla. Vamos a buscar al otro. Al Hugo. Ah, mira, aquí hay una cosa de estas. Bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. ¿Quién preferís vosotros? ¿A este o a la chica? Ya que metió la pata con el otro. Con el enano. Hop. Entra por aquí. ¿Dónde está este? Ahí detrás. Hola. Cerrado. ¿Qué cojones se ha metido este? ¿No puedes saltar ahí? Salta, coño. Salta. Vale, pues por aquí no va a ser. No tiene pinta. Pa. A ver, Geralt, súbete encima del montículo ese y ahora para allá. ¡Ah! Que tú puedes, hostia. No se puede. Vale, vamos otro camino. Es que esto es una finca, tío. Aquí ya estuvimos. Aquí es donde hicimos lo de... Lo de Junior. ¿Sí, no?
Lo de bastardo hijo. Hey, que decían Juni. anyone in there? Blood. This does not look good. Vale. Blood. Someone knocked their head on this beam. Open cut. Vale. ¿Hay restos? Bare feet. Fresh prints. Honor in the fatherland. ¿Terminan aquí las huellas? Hola amigos, ¿qué tal? Dios, te reviento, cabrón. Gotta find him fast. Nothing beyond that. Trail ends here. Or continues underwater. Vale. Una orden. Vale. Himke. Reúne a los chicos. Tenemos un trabajo. Es hora de que Hugo dé un largo pasito por el muelle del Pontar. Como prueba de que el trabajo se ha hecho, cortadle una oreja y traedla. Falk, postdata, parece que igual también está interesado en Hoff. Así que estad atentos. Vale. Vale, entonces este no había manera, ¿no? Este está muerto, ¿no? O sea, aquel, ¿no? Lo típico, ¿no? Como hacen en la mafia, ¿no? ¿Qué hago? Ah, bueno, ya está, hemos comprobado. Ya está, ¿no? Hugo's sleeping with a fish. No two ways about it. Gotta find Eveline. Vale. Bueno. Long live Radovid! Choked to death on 3 pounds of steam. Fancy, eh? Vale, aquí. The Witcher Job. Oh, thumbs today. Oh, that's... Vámonos. Herbalist has a hut near here. Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. Till later, Witcher. There's a fish-tech kitchen in far corners. Your son's Vale, me queda una.
Prepara una mezcla purificadora que debilita a los soldados redanianos. Vamos a ver. Misiones. Esta. Mezcla de limpieza. Vale, usa tu sentido de brujo para escuchar la conversación de los soldados redanianos que patrullan Oxenford para averiguar dónde se encuentra el cocinero. Vale. Este está más cerca todavía, ¿no? Pa. What do you have to say? Lance Corporal Václav. How'd that prick wind up with us? Volunteered. Word is he had to bribe the medics to let him enlist. He mad or what? That's just it. Certifiably insane. Didn't pass the tests, apparently. But to pay hard coin to enter the army? Thought at my age nothing could surprise me. Nothing about the cook. Las cloacas de Oxenford han sido clausuradas hasta el momento por el sapo. Vale. Eso está un poco lejos, ¿no? What do you have to say? That Horst Borsodi, he got a daughter? Why'd you ask? Well, think on it. To marry into a dynasty like that, it'd be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Borsodis. Why the hell not? It can only bring trouble, mate. Only trouble. Nothing interesting. Vale, ¿qué me queda por ahí? Aquí. What do you have to say? Fish chowder for supper the day. That true? Who told you? No one. Came through the western gate the morning. Saw Martin on the pier, rod in hand, fishing. ¿Puedes seguirlos? That's the right treasure he is. No griping about poor supplies. Just the gumption to enrich our gruel. Nah, aye. If only he'd go a bit lighter on the garlic. Pier near the western gate. Should be easy enough to find. Vale. Va para allá. Oh! What is that? Está el cocinero. ¿Está aquí dentro? A lo mejor está durmiendo, ¿no? Que son las 4 de la mañana. Yo no veo nada aquí, tío. O sea, tiene que estar por aquí, ¿no? Tiene que haber alguna pista o algo, ¿no? ¿O qué?
quiero meditar por los bufos, tío. Pero bueno, nada, no pasa nada. Vamos a meditar. Ahorita, aunque sea. ¿Cuánto tengo de bufo? Espérate. Ah, cosa que lo pierdo todo. No, da igual. No pasa nada. Está ahí. Vale. Estaría durmiendo el hombre. Bueno, un jamoncito. Por lo menos. Marte. Must be the cook. Good day. Fish biting? Aye, they're biting. What about you? What's that? Got this mixture. Pay you to pour it in the soup for the boys at the garrison on my signal. Nothing dangerous about it. Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh. It'll cost you, mate. Something dear. Vale, aquí podemos usar Axio también. Me ayudarás gratis, amigo. Asking a lot. Too much. How about you do this free of charge, huh? Out of the kindness of your heart. Aye, I'll help. Out of kindness. Wait for the signal, and mum's the word. Understood? Arreglado. Voy a la cabaña del herborista para preparar el robo. Nice. Y sin empujar, ¿eh? Sin empujar. Show me your sword. Ahora tengo que pegar un rodeo. No jodas. Mierda. Me ha liado. Whoa! It's hard to believe Ryan had dabbled in witchcraft. Such a nice Rivia. Has she got a laugh? Vale. Vamos. A por el gran robo. Hey there. Vale, con esto no hay que hablar. Hay que bajar al sótano. Ciri, guapa. ¿Qué pasa? ¿Despertá, hija? ¿Qué pasa, Mónica? ¿Y? ¿Qué pasa, hija? And Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. ¿Qué te pasa, Your guapa? handiwork. Ay, mi Ciri, guapa. I scaled a gutter. Opa! I knew it, I knew it. Ah, at last, we're all here. Time to begin. This heist is no jest. ¿Maságico? So if any of you has any doubts, isn't sure, now's the time to leave. Won't be able to after. Para acá, que te vean bien. Sodi's auction house. Its vault. That's our target. Eveline, you'll enter through the tower when the patrol rounds this corner. Drop us a line. We have to be inside within 5 minutes. Is that enough? It's plenty. Splendid. Once we're all in the tower, we'll proceed to the auction house. Shouldn't see any guards inside. If we do, we'll have Geralt and his blades. Then, downstairs to the vault. Quinto will crack the lock. We get in the vault, take the loot, disappear out the back through the secret passage. I've said my piece. Any questions? Vale. No hay plan B. ¿Y si algo sale mal? ¿Eh? ¿Ciri? Vale, Freeman. Nos vemos. Ciri, dile adiós a Freeman. No te ha dicho nada. No room for friendship in this business. ¿Alguna medida de seguridad en el interior? Additional security measures, traps, any inside, anything to watch out for? Nothing particularly dangerous. Here on the ground floor, there's a rope linked to the bell in the tower. Anyone sounds the alarm, there'll be trouble.
How do we stop it from ringing? Don't pull the rope. As I said, the auction house ought to be empty. I don't expect any problems. What about the vault? ¿No quieres salir? With a door. But you ought to be able to handle it. Any other problems we resolve as they come. Anything else? Vale, pasadizo secreto. ¿Por qué no entramos por ahí? Sería absurdo no hacerlo. Got a horse sense take on this. Secret passage. If we plan to use it on the way out, why not on the way in? Excellent question. Why not? Every corridor has two ends, right? Like a rope. I know the location of just one end. It's in the vault. The other, it's somewhere beneath the city. But I can't tell you where. Mm-hmm. Great. But if you were to... find that location, I wouldn't need anything. Believe you me, I've tried. Time and again. Anything else? Let's go. All right, let's get to work. Want to be done with this as soon as possible. We'll reconvene in the gateway beside the tower. Midnight sharp. And everyone's to make sure they're not followed. I'll get word to the cook in the barracks. What about wearing masks? Not a city in the north that don't have wanted posters with my likeness hanging about. I'll tend to that. Ah, one last thing. Inform the City Watch. Blabber anything about this over a nail, and I'll kill you. With my own hands. Propongo que vayamos juntos. Ahora. If you're so damn scared somebody'll talk, let's all go there together. Now. Any objections? Anyone need more time? On our way, then. Let's begin. Prime. Just one patrol. Mixture of yours must have worked. Eveline, you ready? Are you kidding? Of course I am. Ah, mira, te daba el traje. 3. Yo recogiéndolo por piezas. Quieta. Se llamaba no sé qué de la luna llena o algo así. ¿Puede ser? O algo de la luna. It's clear. On your way. Ploughing city foul, shite all over again. What? Toma, galletón. Patrol's turning round. Wait 1 minute. Move. Hola, Dani. Vale. Ah, bueno, le estás diciendo adiós a Freeman. Vale, vale. Ciri, cariño, ¿qué te pasa, hija? If memory serves, you assured us there be no one inside. Seems my informer was wrong. Is that all you've got to say? I nearly broke my neck. You knew what you were signing up for. This is no time to argue. Ya discutiremos después. Puedes estar seguro. Estoy de acuerdo. Hemos sobrepasado el punto de no retorno. Gotta agree. Backing out's not an option anymore. Need to see this through, whatever happens. Hallowed words. One guard could mean many more. You'd best draw your sword now. No. What now? No one dies. Said so from the start.
Espadas de madera. Whatever. Don your masks and let's go. Ahora ya sí que es la casa de papel, Pepe. Con las máscaras. Vale. Yes? Yes. Eh? What now, Wolf? Vale, es que no sé dónde voy. Voy bien. Por aquí, tío. Es que no sé lo que tengo que hacer. Bajar, ¿no? Clear for now. Knock on wood. Good. Right in the back of your heads, everyone. Mine are open. I've already seen several things I'd gladly take with me. Not now. The vault. That's our target. Is that clear? Vale. Es que ya que estamos aquí, hijo. Hemos hecho un vistazo, ¿no? ¿Qué dices? Yes, but we shall raise the starting What's this? Guards! Guards! Should have stayed in that cage. You said... I damn well know what I said. At them before they sound the alarm. Ahora, pero yo... ¿Vais vosotros con espadas normales y yo con una de madera? Vale. Te meto con la de madera, chaval. No ve nada, hostia. No le quito algo. Sí, algo le quito, sí. Bueno, sacamos la espada normal, ¿no, gente? Ya no veo. Hay que acabar con ellos, gente. Voy a acabar de cambiarme las espada, si no voy a tirarme aquí un año. Ah, no la tengo. Las hemos guardado, ¿no? ¿En serio? No, pues nada. Vale, algo pasaba, vale. Stop him! He's not to flee! Lock themselves in. Bollocks! Damn it. Lay down your arms! You have no chance! Perhaps not. But we do have hostages. Mercy, Master! On the count of 3, we go in! 1, 2... Come one step closer and folk will die! Hold now! We must negotiate. What are your demands? To release the hostages? Buy us a bit of time, Geralt. Retire de la casa de subasta. No voy a utilizar el incendiar como escudos humanos. We have one demand. Pull back from the auction house. You know I cannot do that! You can, just not sure you want to.
How about I help you decide, kill a hostage? Just do what they want! I beg you! Calm yourself! No one is to be harmed, clear? Nothing simpler. So long as you take your boys and pull out, we'll all live happily ever after. I repeat, that is not an option. We must bargain, reach an agreement. See if I can't make this clear. We're not at a food market. No bargains to be made here. Lives are at stake. I understand. I do. But... No buts. Gonna count to 3, then heads will roll. 1. God have mercy! Just do what he asks! You leave me no choice? 2. Attack! Oops, tip the scales. Ahora con la espada de maderica. Venga. Vale, pero creo que no me quitan... Bueno, no me estaban quitando vida antes, ¿no? Creo que es por la misión o algo así. Coño, déjame pasar. Puta, que no me deja pasar. Chico, vamos a ver, Geralt. Coño, hay un cadáver ahí en medio. No puedo pasar, hostia. No, se me ha bugueado el personaje, ¿eh? Sí, tío. Bueno, no me quitan vida, creo. Bueno, sí, me quitan algo. No me puedo mover de aquí, gente. Claro, como no puedo saltar. Tú, termina ya con todos, tío. Yo no puedo. Llevo una espada de madera, copón. Me quita muy poco, pero creo que es porque no está haciendo efecto el autonivelado, ¿eh? No puede ser. No lo sé, será por la misión, gente, no sé. Hostia, mira, como tenemos la... ¿Lo he matado o no? No, no sé. No, es que tenemos una habilidad de que podemos provocar una muerte súbita de esas. Tanto por ciento. Bueno, aquí estaremos, gente. Let's go. Pero ¿qué es que pasa? ¿Se va a tirar toda la vida con aquel o algo? Bueno. Va, usa el remolino este. Ya que estoy. Bueno, a ver si se desbuguea, gente. Ahora cuando lo liquidemos a este. Venga. ¿Puedo saltar? No puedo saltar. No me estoy bugueado, gente. Con un rehén, gente. Hostia, pues no puedo moverme, gente. Putadón. No. Una madre que os parió, ¿en serio? ¿Por qué se ha bugueado, tío? Entre los rehenes, que no puedo saltarlos ni nada, tío. No entiendo esto. ¿En serio, tío? ¿No puedes salir de aquí? No sale, gente. Es que no me deja, tío. Como si hubiese un muro, tío. Como si hubiese colado. Toma, 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 toma. ¡Hostia, es que me he subido! ¡Ole! Ya está. Arreglado.
Por aquí. Por aquí abajo. Increíble, ¿eh? A ver esto. Lista de objetos que precisan restauración. Como preparación para la próxima subasta, certifico la recepción de los siguientes artículos que me han sido confiados para su restauración. Estatua porfírica élfica de Aileren, esculpida por un maestro desconocido. Dama con estola de piel de zorro, pintura al óleo de... Bueno, bla bla bla. El cuadro Van Rojo es el que tenemos. Pues... Vale, los tenemos todos. Los libros los tenemos ya. Requerimiento de pago. Este documento certifica que mi mandante, Cia Emmet Lamendorf e hijos, registrada en Tretogor, se incluye el documento de poder notarial. Ha autorizado a mi sucursal a realizar el pago por los servicios prestados, a saber, la forja e instalación de puertas de doble blindaje equipadas con cerraduras marcas Colossus para la cámara acorazada de la casa de subastas de los hermanos Borsodi en Oxenford. Asimismo, este documento constituye un requerimiento de pago por la cantidad de 65.000 coronas de novigrado al efectuar dentro de las 2 semanas siguientes a su acuse de recibo. Si transcurrido ese tiempo no se hubiera efectuado el pago, se procederá a la reclamación de dicha cantidad a través de la vía judicial correspondiente. Licenciado Robert Gilbert. Gilbert no era el de la subasta, uno de los de la subasta. Vale. Geralt, no te me bugues otra vez que me cago en todo. Otra nota por aquí. Susurrador de cabello. Carta del maese. Vale, estimado maese Borsodi, le escribo en relación a un asunto de lo más atípico, pero le ruego que no lo desestime sin más, pues tanto usted como su institución corren un grave peligro. Permítame que le explique a qué me refiero. Resulta que soy un reputado astrólogo y vidente. En los últimos tiempos, por motivos obvios, me he visto la obligación de esconderme, pero un reducido círculo de clientes leales están informados de mi paradero. Uno de estos clientes es una dama de alta cuna, cuyo nombre no desvelaré por cuestiones de discreción. Dicha dama vino a hacerme una petición. Quería saber el precio que alcanzarían ciertos artículos en una próxima subasta. A pesar de mostrarle mis objeciones, accedí a la petición de la dama. Pero antes de que se sienta ofendido por esta injerencia en su negocio, lea esta carta hasta el final. Por favor, pues las cartas que le eché a esta dama me revelaron algo muy importante. La constelación de las cartas indicaba con claridad que aparecerá un lobo en su puerta y que usted no lo dejará entrar, pero que de todos modos encontrará la manera de hacerlo. Entrará en su casa y luego se la quitará. Y una torre alcanzada por un rayo y sangre bebiendo sangre. Creo que está muy al tanto de lo que esto significa, ¿me equivoco? Como justa recompensa a esta advertencia, le ruego que entregue la suma de 2.000 coronas al hombre que le lleve este mensaje. Mis más sinceros respetos, maese Matthew. O sea, por eso se cabreó tanto cuando nos vio y nos echó. Vale. The lock, lovingly crafted. 2 spring-loaded bolts, cylindrical plugs, Dameritian wards. I'm not interested. No one's interested. We go in. Geralt, you're at the fore. Why me? It's why I hired you. Now move. We've no time. Mm-hmm. Do or die. Bien.
Esto no lo esperaba. No me acordaba yo de esto. Vale, estas hay que pillarlas bien. Vamos a ver. Ahí. ¡Joder, puta, coño! ¡Oh, qué asco dan, tío! Es que se mueven mucho. No las puedes pillar. Joder, macho. That's it for now. Bien. Busca la casa de Maximilian en la cámara acorazada. Oye, tírate otra vez. Mutágenos, hay mutágenos por aquí. ¿Te imaginas que no puedo subir? Sería gracioso. Hay una cuerda aquí. Vale. Bien. Vamos a saquear. Same paintings were on the block. Same paintings were on the block. They're in the vault. Lock themselves in. Surrender. You don't stand a chance. Esas. Me rindo. Esto dirá lo mismo, ¿no? Same paintings were on the block. Surrender. You don't stand a chance. Vale. Problem, Gramps. De aquí me acuerdo que había un interruptor o alguna movida. Un pilar. Come get me. Come on. Look for the spare key. Surrender. You don't stand a chance. Creo que estaba por aquí. Espérate. Un pilar de estos estaba, creo. Look for the spare key. Este. For the king. For Redania. Recuerdo que había como un... No sé si había un interruptor o algo. O lo estoy flipando yo. Espérate. You'll hang for this, all of you. Pues no veo nada. Cheeky bastards. Ah, tendré que hacer lo de la puerta primero. Ah, vale, tenemos que pasar a la otra sala. Vale, vale. You don't know who you're fucking with. On the contrary, I know all too well. You old? Greetings. Gran hermanos. Been years. Well, well. Igual. Complications. Debí imaginármelo, nos debes una explicación. Igual Borsodi. Think you owe us an explanation, you old Borsodi. This family reunion, what's the point? Revenge. For betrayal. Years of poverty. Humiliation. Father left the auction house to me in his will. Horst cheated me. Had me disinherited. Anything. Everything we earned, you squandered on cards and whores. Father didn't see that. I did. That's no excuse, Horst. And it won't
save your life. You two, stand with me. I'll not let the Redanians lay a hand on you. Give you whatever you want. Una oferta tentadora, Horst. De acuerdo, estoy de tu parte. No intentes sobornarme, estoy con Ewald. No voy a inmiscuirme en vuestros sucios asuntos. Not about to meddle, especially not in family matters. Then you'd have done better not to break into my vault. I fear it's too late to turn neutral. Stand with me, and I shall drape you in gold. Stand against me, and you'll remain here forever. Una ofertadora tentadora. Estoy con igual. If that's your attitude, I'll stand with Ewald. Speak for yourself. Tempting offer. I've succumbed. You'll pay for that, Quinto. With your head. At them. Vale. Ahora sí que tengo espadita de la buena. Toma, Quinto. Gilipollas. Normal. I'd have preferred to resolve this elsewise. Stolen the scrolls, thrown you out into the street. Revenge is best. Si hubiésemos elegido al enano, el enano se pone de parte nuestra. But I don't mind serving him hot. Bueno, da igual. I beg you, mercy, for your brother. I shall do anything you ask. Truly. Anything. Anything. Sign over to me. All that you own. Then walk out as you stand. Just the clothing on your back. Allow me one thing. Any one thing. 15 years. In the sewers. Like a beast. And you the cheek. To plead. Es como deja la cara, chaval. Take that. Satisfied? Exceptionally. You? No, and I won't be until I find Max Bersodi's house. In this vault, or so you said. And it is. There. But I fear it's not yours for the taking. You see, it houses my father's will. A scroll thanks to which Ewald Bersodi, long missing, will assume the family fortune. And Geralt of Rivia, who you cheated? What'll he assume? Alas, but he's free to choose anything else. You tricked me. And you were prepared to let me face Horst's thugs alone. To my mind, we're even. Now, Max Bersodi's house. If you've absolutely got to have it, you'll need to take it from me by force. Una decisión estúpida, pero si es lo que quieres, no es un callejón sin salida. Aún podemos solucionarlo, ¿eh? Bueno, toma por culo. Me cargo a los hermanos. Dumb. Ay. Let's make this quick before the soldiers get down here. At your service, mate. Ciri, cariño. Ay, ¿qué pasa? Yes, parece que no ha funcionado el parry. Fíjate.
Parte al medio, chaval. Ya la ballesta Fir de la buena. La reliquia. Mira, aquí te dan los diagramas que faltan, los de las espadas. Ahora nos hacemos la armadura. Voy a coger todos los tesoracos. Yes. Será por rubíes y monedas. Madre mía. Ah, pero tiene que faltar un diagrama, ¿no? Porque ese solo era una de las espadas, ¿no? ¿Puede ser? Oh, mira, la de la rosa diamante la tenemos ya, ¿no? Voy a quitarme esto. Vamos a ver que no sé lo que me queda por ahí. Yes. Estaban aquí llenos de oro, cabrones, tío. Bueno, esto será un libro o algo, ¿no? No te bugues ahora, cabrón. Vale. No me quiero dejar el diagrama del otro, tío. Ahora voy a mirar la misión un momento. Gente. O sea que hay alguien más, porque está la musiquita. Mira, está en el mapa, tío. ¿Estará bugueado? A ver si se ha bugueado la misión. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la misión esta? Ábrete sésamo, ¿no? La misma, ¿no? La general. Vale. Vale, diagrama espada de acero viperina venenosa. Vale, uno de los cofres de la sala. La ballesta o fit. Vale, pero ya está, solo está eso. Entonces la otra espada no lo sé. Vale, de principales nos quedan dos principales después de esto. Del DLC. Bueno, por ahí tesoros por ahí, personajes, tal, no sé qué. Bueno. Vale. ¿Veis? Aquí en este punto hay un enemigo. No sé si se habrá bugueado o no. Nosotros vamos a coger la cosa esta y ya está. Encuentra el pasadizo. Vale, vale. Ahora es cuando tengo que buscar lo que os he dicho yo del pilar. Creo que estaba detrás de este pilar, ¿puede ser? A ver. ¿No? No. Recuerdo que estaba en un pilar, tío. Aquí está. ¿Hola abierto? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Porque están los puntos aquí. Ah, vale, que he abierto un pasadizo aquí, cojones. O sea, que había una puerta.
No. Vale, pues ya estaría. Vuelvo al Sodi. Baja. Vale. Creo que esté el indicador, sí. Ah, pero tenemos que ir aquí al lado. Lleva la casa de Maximilian a Borsodia. Ah, claro, hay que llevársela a Olgier. Veamos. A ver. Más 30, que era que llevamos. La luna nueva se llamaba esta. Yo había hecho luna llena. Sigue fallando a veces, ¿veis? Con el FSR puesto, cuando miro el personaje este aquí, se ve mal. Pero es por lo del FSR, no sé por qué. 152 horacas. Bueno, da igual. De todas maneras me voy a hacer ahora la otra armadura, o sea que... Esta era mejor que la que teníamos, esta de Afir, porque esta de reliquia, pero bueno, pues la que tenemos de Tucson es mejor, todavía. Y la máscara. Vale, pero antes vamos a ir a... Es que, bueno, me falta un diagrama, ¿no? Creo que sí. Creo que me falta un diagrama, tío. Vale, aquí puedo ir... Aquí. Mi Ciri guapa. Está ahí esperándome. Diciéndome, por favor, sácame, cabrón. Que me estoy meando, ¿sabes? Hola, Joana, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Primero te voy a vender unas cositas, ¿vale? Venga, te vendo esto. La espada de madera me voy a guardar. Te recuerdo. Vale, te voy a vender esto, ¿no? Esto me lo quedo. Esta sí, esta te la vendo. Y esta no. Y esta sí. Vale. Y ahora vamos a craftearnos algo, guapa. Need some armor made. Witcher's armor. Bien. La viperina. No sé de qué nivel es. Es 39. Justo el nivel que tenemos, gente. Justito, tío. Justito. Por cierto, ¿habéis visto que en estas misiones de DLC no me están dando experiencia? Está hecho para que no superes cierto nivel, ¿verdad? El juego. Porque con las misiones principales normales sí que me daban experiencia, aunque la misión fuese inferior. Ciri, deja de chuparme el cuello. Guapetona. Vale. Esto por aquí. Coraza. Para. ¿Qué falta aquí? Vale, esto lo compro. Ay, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Hola? Si le acabo de... ¿Qué pide? ¿Qué? Ah, coño, que no veía este.
Me está volviendo loco. Vale. ¿Mejora? Ah, vale, que aquí se puede mejorar las piedras rúnicas. Es verdad que tenemos lo de los encantamientos, gente, joder. No me acordaba yo de esto. No hemos puesto ninguna, de hecho. Todavía. Con las empanadillas esas. Y las albóndigas. Lo que no me acuerdo que hacían esto, ¿no te lo pone? Bueno, ya iremos al encantador de piedras. Tampoco es que lo use mucho yo esto, pero bueno. Guanteletes. Vale. Pues hay que hacer cuero endurecido, que no vende más. Sí, 5 cueros endurecidos. Y de estas no sé si tendré suficientes. Vale, a ver. Vale, no tengo. Comprar el cerita. ¿Está? ¿Solo he hecho uno? ¿En serio? Bueno, voy a tener que crear otra cosa. Ahora, ¿dónde saco yo el cuero? El cuero endurecido se saca de... de armaduras y todo eso. Sí, claro, es que no voy a poder sacarlo. Vamos a ver. Claro, es que necesito cera. Bueno, necesitamos cera. Sí. Vale. La cera... A ver. La cera de las velas, ¿no? A ver si vemos alguna vela por ahí. O algo que se parezca. Aquí hay velas. Aquí tenemos cuero. Ah, bueno, es el que teníamos, claro. Sí, esto es para desmontar. Soy gilipollas. Vale. ¿Dónde puedo sacar yo más cuero? Más eso, más cera. No lo sé. Es que no sé si voy a poder sacar más, ¿eh? No lo sé. Need some armor made. Solo tengo para uno, tío, ¿eh? No me jodas, tío. No me jodas, chaval. Vale, ya tengo para este, pero me falta... ¿Cuánto me falta para los pantalones? Hay que hacer 3, tío. 3 curos endurecidos. Pues nada, me voy a otro lado a comprarlo o algo. Bueno, a lo mejor este de aquí te lo vende. Espérate. Oi, Geralt. Vale, a ver. Sí, vale, justo. Perfecto. Vale, pero este es aprendiz. Aunque sea el aprendiz de esta, tengo que hacerlo con ella. Geralt. Los pantalones, ¿no? Vale, ya está. Let's fucking go. Vale, me falta ir a ver a Hattori y ya estaríamos.
Espera. Vamos a ponernos primero la armadura. La viperina. Vale. Es parecida pues a la que llevas al principio del juego. No la misma, pero es parecida. Aquí lo que pasa es que ahora con el FSR, tío, cuando hago esto se ve como demasiado nítido, tío. No sé por qué. Está mal implementado. No, da igual. Vale. Es que el set este creo que lo tengo yo ya, tío. Ah, pero este tiene nivel 34, lo guardo todo, ya está. El de Ofir también, este también, también y también. Ya está. Vale, la espadita esa también, este también. Y todos estos trastos. Ah, me lo guardo, ¿no? Ahí no. Sí. Oh, vale. La armadura. Posando y todo, Geralt. Ay, Dios. Vale. Vamos un momento a ver a Hattori para hacer la espada. Aunque no tengo las dos espadas, pero bueno. No tenemos las dos espadas todavía. Solo tenemos para hacer una. Vale, por aquí es por esta. Está Ciri sentadita. Y armar escándalo. Esperando a que termine, gente. Buena chica. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Vale, me gustaría que me fabricases algo. Listen, would you craft something for me? ¿Es la de acero? No lo sé. Espérate. Plata. Los 7 brujos era de plata, no sé. A ver. Vale, no la veo. Será la de acero. El unicornio negro. Sabre de Ofir. Te puedes crear el de nivel 38. O lo hemos hecho nosotros ya. Vale, aquí no está, espérate. ¿Dónde está? Aquí. Esta es venenosa, cuidado, Lingotes de acero oscuro. Gente, no tengo ganas de craftearlo. ¿Veis? Es que tenemos la espada de acero viperina. Claro, esta es la primera. Claro. Bien. Y me faltaría la de plata, entonces, ¿no? Que no está, espérate, a ver si está por aquí, no me da cuenta. Porque esta no está, la otra está por en medio. No la veo. No, nos faltará ese diagrama. Sí, porque hemos cogido 4 y 1, sí. Falta ese diagrama, el de la de plata. Gracias, amigo. Vale. Lo que pasa es que tenemos la Dofir, que está guapísima, tío. No me la quito, ¿no? Nah, me dejo la Dofir. ¿Y esta espada? Ah, la que teníamos, ¿no? La de Gimbal, esta. Vale. Vale, pues nada, vámonos.
¿Era por aquí? Espérate, bueno. Sí. Vamos a entrar en la misión a Olgier y que nos mande ya la última petición. Que por cierto está guapa esa parte. La de la casa. Está chula. Pues. Entonces nos queda ya poquito para terminar este DLC. How much for a herring? Crown apiece. Huh? I'll wait. Need to chat. I'm all ears, Witcher. Te he conseguido la casa de Borsodi. Got something for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. Oi, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. Oh, that's better. All right. What do you have for me? Max Brasodi's house, as requested. Ah, Horst must be livid. He's not. No? He's not anything except dead. His brother, same thing. A few others too. Stones you've got. But I didn't think you'd have the stomach for a massacre. No tuve elección. Situation got out of hand. Oh, sounds familiar. There you are, drinking, puffing on henbane, and then, surprise, heads rolling across the floor. And none know how or why. I'm not amused. No? Why not? 'Cause unlike you, killing gives me no pleasure. The Borsodis aren't worth your tears. Sons of bitches to a man. ¿Por qué necesitabas esos papeles? Why did you need those papers? To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year at Bellatane. Failing that, the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Vilmeria's hospital. Guess the old man sensed what might happen. Horst and Ewald are gnawing on soil now. But thanks to these papers, their relatives won't get the auction house. Families lost it for good. And the hospital will have the funds it needs to treat orphans and No está mal. pro bono. Una buena causa. Awfully noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. May they wither and Hola. disappear along with the city. I wanted one thing. Revenge. ¿Por qué te irritan tanto los Borsodi? The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Yes. Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! Cheeky as ever. My family, they took ¿Qué on pasa, some debt. cariño? A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it rains, it pours. We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks buy my father's sword. My mother's death mask. My brother's horse tack. Ah, Horst earned a pretty pile selling our mementos. No surprise the animosity you feel for him. That was but a start. My Iris's parents learned No me comas. fortune, and our betrothal was no more. They found her another suitor, one from beyond the sea. The anger I felt, I thought I'd gone mad. Went to the tavern,
drank a round, a second, a broad, then had another tankard. And then I asked the wrong bloke for help. Sentí tanta rabia que pensé que me iba a volver loco. Fue a la taberna, vale. ¿Qué pasó luego? What happened then? What happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Well, why do you stand there? Do you need something still? Vale, háblame de la tercera tarea. Third wish. Time you stated it. A moment, Geralt. I must see to something. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. Come on, none of this dallying. Ciri, no ladres. Se está poniendo nerviosa de verdad. Terminamos esta misión, gente, y ya lo dejamos. Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum. Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. And don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come, Witcher. We must talk outside. Tía, como lo ha mirado el de la pipa, ¿la habéis visto? One should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Vale, ¿por qué teníais a ese hombre metido en un barril? ¿Se puede saber? What was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this Dauntless. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down? I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a whoreson and threatened to kill me. It was one of those threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Vale, algún día tendrás tu merecido. Hablemos de la tercera tarea. Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the third. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. Third task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved? Hola Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu tercer deseo? Ya. Sí, ¿he amado a alguien? No, nunca he amado a nadie. No te importa un carajo. Venga, sí. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. Venga. Cuando esto acabe, cuando termine el trabajo. We'll drink once the job's done. Afraid that's impossible. Succeed and that's the end of me. Fail and you'll not be back. Third wish. Still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, I gave her a rose. A violet one. Bring me that blue.
Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you have. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. At least you could tell me where your wife is. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. Escenas de matrimonio. Me gustaría una serie de Skyrim. Skyrim 5 no, es The Elder Scrolls 5. Skyrim. El Skyrim 5 no es. El Skyrim es el lugar o de donde se desarrolla en la quinta parte de Elder Scrolls. Ya tenemos serie también, ¿eh? Tenemos una serie hecha ya. Me falta jugar los DLCs. Sí, te he entendido. Me falta jugar el DLC de los vampiros, que no lo subí, creo. Y el que no he jugado nunca, que no lo he jugado nunca todavía. Mira que he jugado partidas ya al Elder Scroll, al Skyrim. Y me falta el de los dragones, que no lo he jugado. Así que quiero subir, lo que sí que subiré seguramente sean los DLCs. Y seguramente suba cuando tengamos tiempo, pues el de los dragones. Que primero haré como hacemos siempre, preparar el juego con mods y todo el rollo, para que se vea guapo, ¿vale? Ya sabéis que la serie la hicimos con mods, para que se viese súper guapo. Y eso, pues ya veremos cuando lo subo, porque ahora no hay tiempo. Tanto juego, gente, no damos abasto. ¿Dónde está el indicador, tío? Si estaba aquí al lado. A ver. No, está para atrás. Está aquí. Vale. Vale. Esta es la mansión, ¿no? ¡Sardinilla! ¿Dónde paras? Majete. Ven aquí, ven. Hostias. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? Espérate, que no sé dónde está la puta puerta. Me he liado. Vamos por ahí. Es que ahora no puedo ir ni con el caballo. Ya sé que ahora el hype es Hogwarts Legacy y también me causa interés. Como todo el mundo. Es que como tengo la versión deluxe, el martes ya empezamos. O sea, pasa mañana. Espero que no haya problemas de streamearlo el martes. Que ya Perepe me está metiendo miedo. Vale, hay que buscar una entrada a la mansión. Vamos a grabar aquí, lo dejamos por aquí, ¿vale? Hey! You hear me? Shh, calla. ¿Quién es ese? Calla. Tengo que grabar. Que nos vamos, gente. Vale. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, gente, de Witcher 3. Estamos ya terminando el DLC, porque después de esta misión creo que solo queda la misión final. Que bueno, no voy a hacer spoiler, ya la veréis. Pero bueno, no sé cuánto tiempo nos podríamos tardar.
Yo creo que en un directo largo nos hacemos el DLC. Vamos, yo creo que mañana por la mañana me lo podría liquidar el DLC. El segundo DLC ya sabéis que lo tenemos empezado, ¿vale? Porque lo hicimos para poder acceder a la casa y acceder a los encantamientos, a los mutágenos nuevos y todo el rollo ese, de las mejoras, de las habilidades. Y entonces hicimos las primeras misiones, ¿vale? Las primeras misiones. Y lo dejamos después de haber conocido, pues, al vampiro supremo este, que era amigo de nuestro amigo el vampiro, el otro. No me acuerdo los nombres. Me cago en la leche. Hostia, ¿cómo se llamaba, tío? Emir, no. Hostia, Emir es el de Niftar. Algo con E también, ¿no? Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba. El vampiro amigo nuestro. Bueno, da igual, gente. Ya nos pondremos al día cuando vayamos al DLC. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Un besazo. Hasta mañana, saludos. Chao, chao.